Vamos a continuar con otra de las propiedades químicas de los alquenos. Recordemos que cuando hablamos de propiedades químicas, estamos haciendo referencia a las reacciones, ¿sí? ¿Qué reacciones presentan este tipo de compuestos? En el caso de los alquenos, vamos a revisar 5 reacciones. Creo que en la clase anterior les alcancé a comentar que son bastantes. Las reacciones de los alquenos son muchas, pero nos vamos a enfocar de pronto en las más importantes, que en este caso son 5. Ya vimos la primera, que es la hidrogenación. Vamos a ver la segunda, que se llama adición de aloácidos. Como ustedes saben, primero prestamos atención, hago la explicación y después les doy el espacio para que copien de tal manera que nos quede claro lo que estamos viendo. Los aloácidos, empecemos por definir qué es un aloácido. Un aloácido son los ácidos hidrácidos, el ácido bromhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido yodhídrico y el ácido fluorhídrico principalmente, son los que hacen parte de este tipo de reacciones, de la adición de aloácidos. Esos aloácidos no se adicionan completos, es decir, yo no cojo una molécula de ácido bromhídrico y se la coloco directamente a uno de los carbonos. No. Como ustedes ven, cada aloácido está conformado por 2 elementos, hidrógeno y un halógeno, que puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Esta molécula básicamente lo que sufre es un rompimiento, ¿sí? Se genera un rompimiento, bueno, voy a buscar un color que se vea más. Se genera un rompimiento en la molécula del aloácido, de tal manera que me separa el hidrógeno y el halógeno, ¿sí? El hidrógeno y el halógeno. Por otro lado, en el alqueno tenemos el rompimiento del doble enlace, ¿cierto? Se rompe el doble enlace. Cuando ese doble enlace se rompe, cada carbono me queda con un enlace libre, ¿cierto? Cada carbono va a tener un enlace libre. ¿Y qué hacemos? A uno de los carbonos va a llegar el hidrógeno, ¿cierto? Este hidrógeno que al romper su enlace también quedó con un enlace libre, se va a unir a uno de los carbonos. Y el bromo, ¿cierto? Que es el halógeno, vendría a unirse al otro carbono que también va a quedar con un enlace libre. Y de esta manera se va a formar un haluro de alquilo. Entonces, vuelvo y repito, se genera un rompimiento en la molécula del aloácido y también en el doble enlace del alqueno. El hidrógeno va a uno de los átomos de carbono y el bromo va a otro de los átomos de carbono. Aquí es importante mencionar y tener presente que hay una regla para determinar cómo hago para dónde va el hidrógeno y para dónde va el bromo. Hay una regla que se llama regla de Markovnikov y la regla de Markovnikov establece que el hidrógeno, siempre que estemos añadiendo hidrógenos a los alquenos, va a ir al carbono que tenga más hidrógenos. Vuelvo y repito, el hidrógeno va al carbono que tenga más hidrógenos, mientras que el otro elemento va a ir al carbono que tenga menos hidrógenos. Si ambos tienen la misma cantidad de hidrógenos, no importa, no interesa, puede ir cualquiera a cualquiera, no hay inconveniente. Pero si tenemos una cantidad diferente de hidrógenos en un carbono y en el otro, entonces el hidrógeno siempre va a ir al que tenga más hidrógenos y el otro elemento va a ir al que tenga menos hidrógeno. En estos 3 ejemplos, pues esa parte no la podemos apreciar porque todos tienen la misma cantidad de hidrógenos. Pero ya en la siguiente reacción que también involucra hidrógeno, ahí sí vamos a poder ver más claramente lo que nos dice la regla de Markovnikov. En el caso de los alquenos aromáticos, no, sino alquenos eh, cíclicos, sucede exactamente lo mismo. Rompimiento del aloácido, rompimiento del doble enlace,
Cada uno de los carbonos que tiene el doble enlace va a quedar con un enlace libre, el hidrógeno va a ir a uno y el cloro va a ir a otro. Aquí es importante tener presente que en los cicloalquenos, cuando hay una reacción de adición, el ciclo no se rompe, ¿sí? El ciclo permanece igual, solo que ya no tiene el doble enlace. Pero el ciclo no pierde su estructura ni se vuelve lineal ni nada por el estilo. Solamente se adicionan los átomos del hidrógeno y del halógeno. Aquí exactamente lo mismo, generamos un rompimiento en la molécula, el hidrógeno va a uno de los átomos del doble enlace que también se pierde, el cloro va al otro átomo y bueno, aquí le falta una C. El cloro va al otro enlace y de esa manera se genera la adición de un aloácido. ¿Es clara la explicación? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que no se entienda? Fíjense que es un proceso muy sencillo. Separación del aloácido y cada uno va a uno de los carbonos del doble enlace. Ok, vamos entonces a tomar el apunte de esta segunda propiedad química de los alquenos y ya pasamos a la siguiente. Si hay preguntas, quedo atenta. La siguiente reacción que podemos ver en los alquenos es la hidratación. Así como dijimos que para producir alquenos, perdón, se deshidrataban los alcoholes, para producir alcoholes, pues lo que hacemos es hidratar los alquenos. Esa hidratación siempre se debe dar en medio ácido, ¿sí? Siempre en medio ácido. Y aquí vamos a ver más detalladamente la aplicación de la regla de Markovnikov. Entonces, esta primera estructura que está en fórmula lineal, la voy a escribir en fórmula semidesarrollada para que sea más fácil eh, observar lo que les quiero indicar de la regla de Markovnikov. Entonces tenemos CH2, doble enlace, CH, enlace sencillo, CH2 y CH3. Esta sería la estructura que estamos manejando aquí de manera lineal. Por favor, prestamos atención y ahorita toman el apunte, tranquilos, no se afanen. Bueno, entonces cuando el agua está acidulada o en medio ácido, lo que sucede es que la molécula se va a separar. Entonces, en vez de tener así tal cual como aparece allí H2O, entonces la vamos a ver de esta manera. Por un lado hidrógeno y el grupo hidroxilo, ¿sí? Entonces lo escribimos de esta forma porque se disocia. Entonces queda un ion positivo que es el hidrógeno y el grupo hidroxilo que es negativo. Va a suceder lo mismo que hemos visto con otras moléculas, un rompimiento en la molécula de agua. En el caso de la molécula de agua, ¿cómo se rompe? Se separa el hidrógeno, que es el ion negativo, del hidroxilo, perdón, positivo, del hidroxilo, que es el ion negativo. Y en nuestra estructura también tenemos entonces el rompimiento del doble enlace. Rompimiento del doble enlace. Ahora, tenemos por un lado el hidrógeno que se va a incorporar a uno de los carbonos y por otro lado el grupo hidroxilo que va a ir al otro carbono. Aquí yo reviso y me doy cuenta por esta estructura que el primer carbono tiene dos hidrógenos y el segundo carbono tiene un solo hidrógeno. Entonces aplico la regla de Markovnikov y el hidrógeno va a ir a donde haya más hidrógenos. Como el primer carbono tiene más hidrógenos, entonces ahí va a ir este hidrógeno. Este hidrógeno va a ir al primer carbono, que es el que tiene más hidrógenos. Y el grupo hidroxilo va a ir al segundo carbono,
que es el que tiene menos hidrógeno. ¿Sí? Eso es lo que nos explica la regla de Marconi-Cop. Siempre que vaya a añadir hidrógeno a un doble enlace, el primer hidrógeno va, o el primer hidrógeno no, el hidrógeno va al que tenga más hidrógenos y el resto de la molécula va al que tenga menos hidrógenos. Si ambos tienen la misma cantidad, entonces puede ir cualquiera a cualquiera de los dos, que fue lo que vimos en el caso anterior con los aloáceos. ¿Está clara esta primera explicación? El proceso siempre va a ser el mismo, rompimiento de la molécula de agua y nos va a quedar hidrógeno y el grupo hidroxilo. Aquí tenemos un alqueno donde el doble enlace no está en el carbono 1, sino que está al interior de la molécula. Entonces lo mismo, además aquí tenemos una isomería cis del alqueno. Entonces miramos entre los dos átomos de carbono cuál tiene más hidrógenos. Nos damos cuenta que el segundo tiene un hidrógeno y el primero está unido a carbonos, no a hidrógenos. O sea que este no tiene hidrógenos y este tiene uno. Lo cual quiere decir que de la molécula del agua, el hidrógeno va a venir acá y, bueno, voy a escribir aquí la estructura del agua como la hicimos anteriormente para que no haya confusiones. Entonces aquí es HOH, ¿cierto? HOH. El hidrógeno, entonces dijimos que va aquí a donde hay más hidrógenos y el grupo hidroxilo va al otro átomo de carbono porque es el que tiene menos hidrógeno. Recordemos que siempre el enlace doble se pierde, nos queda un enlace sencillo, ¿sí? Nos debe quedar un enlace sencillo. En el tercer caso nos fijamos, aquí hay un CH2 que tiene dos hidrógenos y aquí hay un carbono, ¿cierto? Con el cual se está uniendo. Ese carbono de aquí solo va a tener un hidrógeno, ¿sí? Porque está unido a este carbono y acá a estos dos, es terciario. Entonces solamente tiene un hidrógeno. Por lo tanto, el hidrógeno del agua va a ir al carbono de la parte superior, que es el que tiene más hidrógeno. Entonces, este hidrógeno de aquí va a ir acá y el grupo hidroxilo va a ir al carbono que está aquí, que es el que tiene menos hidrógenos. Entonces aquí podemos ver, se pierde el doble enlace, recordemos eso siempre, se pierde el doble enlace y nos queda solamente uno de los enlaces, un enlace sencillo. Y aquí tenemos un compuesto cíclico donde el doble enlace está dentro del compuesto. Recuerden lo que les dije de los ciclos. En el ciclo se rompe el enlace, el doble enlace, pero no se daña el ciclo, sigue teniendo la misma forma. Entonces acá, de igual manera, tenemos hidrógeno, hidroxilo. En este caso, lo mismo. Este átomo de acá tiene menos hidrógenos porque es un carbono terciario, el del centro. Entonces ahí va a ir el grupo OH. Y el hidrógeno va a ir acá, donde tendríamos un CH. Y acá que tendríamos un C, va a ir el grupo OH. Y ahí tenemos entonces las diferentes estructuras que se pueden llegar a presentar para la adición de agua o la hidratación de alquenos, que es exactamente lo mismo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Fíjense que es un proceso muy sencillo. En todos los casos es lo mismo. Rompemos una molécula y adicionamos otra molécula.
Ok, entonces tomamos el apunte y ya miramos la cuarta propiedad química de los alquenos. Si hay preguntas, quedo pendiente. La cuarta reacción de los alquenos es la halogenación o adición de halógenos. Es una reacción muy sencilla y sigue el mismo patrón de las que acabamos de ver. Entonces, en este caso, vamos a adicionar flúor, cloro, bromo o yodo, que son los halógenos con los cuales trabajamos. Aquí tenemos en nuestro ejemplo el cloro, es una molécula de cloro, es decir, que hay dos átomos unidos por un enlace, ¿cierto? Dos átomos unidos por un enlace. Básicamente lo que tenemos aquí es el mismo proceso que hemos visto anteriormente. La molécula de cloro se va a romper y cada uno de los cloros va a unirse a uno de los átomos del doble enlace. Siempre la adición se da sobre el doble enlace. Entonces aquí se rompe el enlace, queda un enlace libre para cada carbono que va a ser ocupado por cada uno de los cloros. Entonces, entre los carbonos nos va a quedar un enlace sencillo y el cloro va a venir a ocupar el lugar de ese enlace que se perdió. Es como se dan cuenta, es muy sencillo. Aquí no tenemos presente la regla de Markovnikov porque no estamos adicionando hidrógenos, sino solamente halógenos, que en este caso es el cloro. ¿Alguna pregunta de esta reacción? Ok, tomamos el apunte, por favor, y ya vemos la última reacción de los alquenos. La última reacción que tienen los alquenos o que vamos a ver de los alquenos es la reacción de polimerización. Esta reacción es supremamente importante en la industria porque es la que nos permite tener diferentes tipos de plásticos como el polietileno, el poliestireno, el polipropileno, ¿sí? Y lo que hace es añadir moléculas del mismo alqueno una tras otra, generando eh, pues moléculas muy grandes, pero básicamente es a partir del mismo, o sea, de la unión de varias moléculas del mismo alqueno. Entonces ya pasamos aquí a mirar la polimerización. La polimerización se hace en medio ácido, ¿cierto? Utilizamos el ácido sulfúrico y el proceso es el mismo, se genera el rompimiento del doble enlace. En este caso, un hidrógeno del ácido sulfúrico va a venir acá al carbono que tiene más hidrógenos, se une ese hidrógeno ahí, ¿sí? Aquí lo podemos observar. Y lo que hacemos es en este enlace que nos quedó libre, vamos a añadir moléculas de alqueno, del mismo alqueno. Entonces aquí uno la molécula del alqueno, que es este que está acá, que ha pasado por el mismo proceso, ¿cierto? También lo hemos acidulado y se empiezan a unir moléculas indefinidamente. Puedo unir todas las que quiera, una tras otra, una tras otra, una tras otra, hasta que me queda un compuesto muy grande que es a lo que llamamos polímeros. Todos los polímeros están formados por una unidad principal de la misma sustancia. Aquí en este caso tenemos el 2-metilpropeno, ¿sí? 2-metilpropeno, y esa misma molécula se va a ir uniendo una tras otra, hasta que tengamos una gran cantidad de ellas. Siempre en medio ácido, porque el ácido es el que mm, genera esa primera apertura para que nos quede un enlace libre, ¿sí? Añadiendo el hidrógeno, nos queda ese enlace libre o nos va a generar esa ionización para poder colocar más moléculas del mismo alqueno. Entonces, esa es la reacción de polimerización. Tomamos el apunte, por favor. Si hay alguna pregunta, me avisa. Bueno, chicos, ya terminó el tiempo de nuestra clase por el día de hoy.
Entonces nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Dios los bendiga. Nos vemos en nuestra próxima clase. Chao a todos.